Buenas tardes a todos, me presento, mi nombre es Estefanía Zavala Aguiar y estoy en la carrera de la licenciatura en Educación Física y Deporte. A continuación les hablaré un poquito del por qué yo elegí al profesor Walter Duarte, que es un licenciado en Educación Física, egresado de la Universidad de Antioquia y magíster en Educación de la Universidad Católica de Oriente. Walter es un profesor que lleva 11 años en la docencia y que tiene tan solo 36 años. Él es un docente muy alegre, muy respetuoso y muy dedicado a su profesión, por lo que mantiene muy ocupado debido a sus diferentes trabajos. La razón por la cual yo elegí a este profesor fue porque él me impulsó y me motivó a interesarme un poco por esta profesión tan bonita que es la licenciatura en Educación Física. Entonces fue por esto que yo quise que él fuera como mi referente para mí en ese trabajo. Ya entrándome como tal al análisis de mi trabajo, me es posible decirles que estoy en un proceso de formación y que poco a poco he ido construyendo mi saber y proyecto pedagógico. Hablando con el profesor aclaré muchas dudas, porque como es un profe que lleva mucha trayectoria en esta profesión, me fue posible determinar que en su saber pedagógico es muy importante la relación entre maestro y estudiante, ya que él observa que es pertinente conocer el contexto de los estudiantes, conocer en el contexto en el que los estudiantes se forman, la familia de estos y sus estilos de vida. Yo desde mi perspectiva siempre he tenido muy en claro que a los estudiantes hay que tratarlos con amor y hay que tener un diálogo constante con ellos, porque en el aula de clase no es solo llegar, dictar o practicar un tema, sino que también es importante intervenir en nuestros estudiantes para mirar ellos cómo están y de qué manera podemos ayudarlos a esto si tienen algún problema. De acuerdo a las posturas que me planteaba el profe, estas me sirven para mirar yo cómo estoy en este proceso de formación. Entonces, mirándolo de esa forma y adentrándome un poco al yo cómo elegí esta profesión, que es algo ya muy personal desde mi formación personal, me parece que fue un proceso muy similar a la del profesor, porque mi vocación por ser docente nació en 10º, donde plasmé en mi proyecto de vida que quería ser una licenciada en Educación Física, y fue un profesor el que me ayudó y me centré en esta profesión, indicándome que no era algo fácil como todos lo veían, sino que al contrario era una profesión bastante exigente y rigurosa. Teniendo en cuenta entonces todo lo que me decía el profesor, en el colegio fue que empecé como a investigar y acercarme un poco más a esta profesión. Fue allí donde, pagando unas horas sociales con personas en situación de discapacidad, me di cuenta que tenía la paciencia y el amor para enfrentarme a este reto de ser maestra. Cuando yo le dije a mi mamá sobre este proceso, que quería estudiar la licenciatura en Educación Física, ella desde ese momento me apoyó. Fue un soporte incondicional para mí, y saber que ella estaba conmigo en este proceso fue algo muy bonito. Me sentí muy bien acompañada. Por el lado de mis tías, me decían como que estudiara otra cosa, que porque esta carrera no daba plata, pero uno realmente no le debe prestar atención a esos argumentos o a esa gente que como que te quiere desenfocar, sino que al contrario me fui enfocada directamente a mis metas y a lo que yo tenía planeado para mi vida. Fue así entonces como ingresé a la Universidad de San Buenaventura
y empecé a hacer realidad mi proyecto de vida. Al iniciar esta carrera yo me di cuenta que ya no era una niña, sino que ya era una persona adulta que tenía que asumir mis propias responsabilidades. Al paso del tiempo me fui acoplando a la ciudad porque soy de un pueblo que se llama el Valle de Toledo, que queda por acá por los lados de Ituango. Entonces pues tenía un poco de miedo porque llegar nuevo a una ciudad no es fácil. Entonces fue un proceso muy bonito al cual me estaba acoplando y fui sobresaliendo pues como tal en mi estudio. Realmente me di cuenta que esto era lo que yo quería para mi vida y seguí fortaleciendo mi proceso formativo y educativo. Por otro lado, yo era una persona a la que no me gustaba mucho leer, pero con esta carrera yo aprendí que si no lees, pues no estarás informado de lo que pasa en nuestra realidad o sociedad como tal. Entonces fue en ese momento en el que empecé a fomentar la lectura como un hábito de vida. Considero que lo que hace que estoy estudiando esta carrera, me parece que mi vida da un cambio total, porque ya tengo una manera diferente de pensar, que el ser maestro no es nada fácil, porque muchos dicen, no, esa carrera como es de fácil, pero no. Es un proceso muy difícil, de mucha constancia y muchas veces en la vida nos vamos a enfrentar a chicos que pueden ser groseros o de un contexto violento, pero en ese momento lo que tenemos que hacer como personas y como docentes es respirar y pensar como en qué está fallando o qué está pasando en ese estudiante, para de esta manera poder ayudarlo y encontrarle esa parte humana que hay dentro de él. Teniendo en cuenta todo este tipo de situaciones que nos podemos encontrar en un salón de clases, creo que es muy importante que la universidad nos prepare para este tipo de casos, porque un ejemplo que puedo plasmar acá es que el profesor me decía que, o sea, en un momento él se sintió como frustrado al no saber cómo poner en orden su salón de clases, pero él me decía que fue porque la misma universidad no lo preparó para eso. Entonces sí me parece que es un asunto más como de trabajarlo dentro de la universidad. Bueno, hablando un poco sobre el conocimiento y la enseñanza, la universidad en esta parte lo que hace es darnos como unas bases, o por lo menos así lo considero yo, porque ya es como poner de nuestra parte e indagar sobre los temas que nos interesan verdaderamente. Considero que en la universidad he aprendido demasiado sobre los temas de pedagogía, la formación y la educación. Y con respecto al deporte, pues me han dado muchos conocimientos nuevos, porque aunque me gusta mucho el deporte y lo practico, no sabía de algunos juegos nuevos, pues como algunas modalidades. Entonces pues durante este proceso me he venido como incorporando a esas nuevas tendencias para de esta manera salir pues como lo de lo común y no hacer siempre lo mismo. Por otro lado, en la docencia son muchos los factores que nos intervienen, ya que nos podemos encontrar con situaciones políticas, económicas, culturales y sociales. Entonces pues son diferentes temas los cuales nos rodean en esta profesión. En esta parte yo considero que sí ando como un poco flojita, un poco como pues no he indagado como los temas con respecto a la política y la economía, ya sea de mi país o de diferentes países. Son temas que aunque no son de mi interés, sí son bastante importantes para mí como maestra en formación. Frente a esto creo que me falta estudiar un poco más de la historia de la economía,
y la política pues de mi país, y estar pues como al tanto de todas estas situaciones que nos rodean. A lo largo de esta carrera me he hecho muchas preguntas, y una de esas es preguntarme por cuál es mi compromiso con la educación. Al responderme esa pregunta, yo siempre digo que lo que yo quiero es transformar la sociedad en la que estamos. Creo que si todos ayudamos y ponemos cada uno nuestro granito de arena, vamos a contribuir a estar en una mejor sociedad. Desde la educación son muchas las cosas que podemos hacer los docentes, ya que en nuestro salón tenemos niños y niñas a los cuales les podemos transformar sus vidas, apoyándolos y direccionándolos por el camino del bien, para que de esta forma ellos sueñen en grande y puedan hacer realidad sus proyectos de vida. Entonces, por eso creo que es tan importante acompañar a nuestros niños y jóvenes en este proceso de contribuir a un cambio en la sociedad. Bueno, ya para ir finalizando, como el tiempo es tan corto, quiero decirles también que la teoría y la práctica en la educación son componentes necesarios e importantes a la hora de llevarlos al aula de clase. En la educación física, los estudiantes piensan que es solo salir a jugar fútbol o cualquier otro deporte, pero en esta parte pienso que hay que poner a los niños y jóvenes en contexto y explicarles que la práctica no se llevaría a cabo si no se ve primero una teoría. Entonces es por eso que en momentos los estudiantes chocan con los maestros, porque ellos solo quieren jugar. Pero por ejemplo, si uno les hace preguntas sobre qué técnicas están ejecutando o cuáles son las reglas, se quedan como, profe, ¿cómo así? Pues no sé. Entonces por eso hay que dejarles muy claro a los estudiantes y quitarles ese chip como que la educación física es solo práctica. No, la práctica no se daría si no hay una teoría. Y la teoría no se da si no hay una práctica. Entonces me parece que esto es algo muy importante dentro de nuestro contexto. Y ya para terminar, el concepto que yo construí de saber pedagógico es el conocimiento pues adquirido por el docente de manera particular en un contexto específico, y estos son producto de las interacciones personales e institucionales que evolucionan, se reestructuran, se reconocen y permanecen en la vida. Por otra parte, el saber pedagógico se presenta como una construcción propia dentro del sujeto que lleva a cabo como resultado el diálogo entre sus disposiciones internas, el contexto cultural y social de manera activa y participativa. Esto le permite organizar, interpretar y reestructurar el conocimiento con la experiencia, los saberes previos y la información que recibe de diversas fuentes. Muchas gracias a todos y esto fue todo por hoy.